Hola, os voy a comentar en este vídeo todos aquellos cortes de la redacción de ejercicios de repaso del final del tema de cortes geológicos, eh, aquellos cortes que habéis tenido que realizar y que pues, podían tener alguna pequeña dificultad a la hora de interpretarlos, ¿no? Voy a obviar comentar aquellos cortes que veo que eran muy sencillos, ¿no? Y también algunos de la relación incluso pues estaban ya resueltos en vídeos anteriores, ¿no? Bueno, empezamos por este, que es el número 4. ¿Eh? Nos dice que reconstruyamos la historia geológica. La historia geológica es muy sencillita. Veis pues un paquete de materiales paleozoicos y mesozoicos, como nos dice la leyenda que hay al lado, concordantes entre ellos, plegados, erosionados, y aparece aquí una falla de tipo inverso, ¿eh? Esta falla de aquí, una falla inversa, ¿vale? Posteriormente hay un depósito de sedimentos cenozoicos discordantes. Este contacto que nos aparece aquí, pues una discordancia angular erosiva. Esto sería una discordancia de tipo angular y erosiva, ¿vale? Y la erosión final. Bueno, este es un corte muy sencillito que tiene poca historia, ¿vale? Pasamos al número 6. Vemos unos materiales en la base, unos materiales muy plegados, que son unas pizarras con trilobites, ¿vale? Estas pizarras con trilobites, pues tenemos aquí, ¿vale? Acordaros que las pizarras, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, podemos considerarlas como una roca que están en transición entre rocas sedimentarias y rocas metamórficas, ¿eh? En este caso, el hecho de que contengan trilobites, pues las consideraríamos como homosedimentarias, ¿eh? Están plegadas, deformadas, con lo cual después del depósito de estas pizarras en el Paleozoico, pues sabemos que los trilobites son fósiles de guía del Paleozoico, no sabemos de qué periodo concreto, pues se habrían plegado y erosionado. Sobre ellas ha habido un depósito de unas calizas con ammonites en el Mesozoico, los ammonites fósiles de guía del Mesozoico, ¿vale? Este contacto que nos aparece aquí, ¿vale? Es una discordancia angular y erosiva, ¿vale? No hay paralelismo entre unos materiales y otros y hay una superficie erosiva separando, ¿vale? Posteriormente, estas calizas también han sido plegadas, porque veis que no están horizontales. Los materiales sedimentarios deben estar horizontales o próximos a la horizontalidad cuando se depositan. En este caso parecen basculadas, inclinadas hacia la izquierda, con lo cual después del depósito en el Mesozoico de estas calizas tiene que haber una nueva fase de formación, esfuerzos compresivos, que ha deformado y plegado estos materiales, por lo menos lo ha basculado hacia la izquierda, ¿eh? Hay una falla, ¿eh? Vemos aquí esta falla que nos aparece aquí, ¿eh? Esta falla es una falla de tipo inversa, ¿eh? Esta falla inversa, vemos que el bloque que descansa sobre ella es casi vertical, pues es el bloque levantado. ¿Qué edad tiene la falla? Pues la edad relativa no la sabemos con mucha exactitud. Sabemos que es posterior al depósito de las calizas, pero no sabemos si cortaría a las areniscas del terciario o no las cortaría, porque la erosión las ha eliminado de aquí arriba, con lo cual pues no tenemos ningún criterio para saber si esta falla, su edad relativa es posterior a las calizas y anterior a la arenisca o posterior a la arenisca, no lo sabemos, ¿no? Hay veces que hay elementos pues, que en el corte nos faltan datos para saber exactamente la edad de los materiales, ¿vale? Si sabemos que hay un depósito en el terciario de una arenisca y conglomerados discordantes, aquí habría esto sería una nueva discordancia, ¿eh? Angular, erosiva, ¿vale? Porque no guardan paralelismos, y finalmente un proceso erosivo intenso, ¿eh? Y este depósito final, vemos arenisca, grava y bloques aluviales. Aquí probablemente ha habido encajado algún río por esta zona de aquí, ¿eh? Y en su día y posteriormente pues el río pues
o ha cambiado su cauce o ha desaparecido, y ahí tenemos instalada una ciudad en esos materiales aluviales. La erosión ha provocado, final ha provocado que las calizas pues se hayan castificado. Veis que aparecen esas marcas características de un proceso kárstico, tanto externas como internas. No tiene más historia este corte geológico. Bueno, hay otra falla aquí que me la he saltado antes, ¿vale? Esta otra falla que hay aquí, si sabemos su edad relativa con más exactitud. En este caso, si sabemos que es posterior al depósito de las calizas con ammonite porque las corta, y anterior al depósito de las areniscas porque no las corta, ¿vale? Es una falla también de tipo inverso. Probablemente se hayan originado las dos fallas inversas a la misma vez, ¿vale? Con lo cual, pues, en ese caso, pues esta primera falla que decíamos que no teníamos criterios exactos para saber su edad relativa, pues podríamos decir que es posterior al depósito de las calizas y anterior a la arenisca y conglomerados terciarios. Venga, pasamos a otro corte. Aquí tenemos otro tipo parecido. Vemos que los materiales más antiguos pues son pues estos materiales que no dicen ni qué materiales son, simplemente que tienen trilobites, y estos que tienen corales, del ordovícico y el devónico, materiales paleozoicos concordantes entre ellos. Posteriormente han sido plegados y deformados, puertos compresivos y erosionados. Bueno. Sobre ellos se han depositado estos materiales que aparecen aquí, que nos dice que son materiales del Pérmico, ¿vale? Con lo cual nos falta el carbonífero por ahí, aquí en medio. ¿Qué significa? Pues que este plegamiento y proceso erosivo que hay entre el depósito de unos materiales y otros, pues habría ocurrido en el carbonífero, ¿vale? Por lo tanto, este contacto que hay aquí es otra discordancia angular, ¿vale? Una discordancia angular y erosiva. Vemos que estos materiales del Pérmico están a su vez también plegados, están basculados hacia la izquierda, con lo cual ha habido una segunda fase tectónica. Una primera fase tectónica en el Cuaternario que ha plegado estos primeros materiales, y luego ha habido una segunda fase tectónica que ha afectado a todo. Siempre que una fase tectónica afecta a lo más reciente, a lo más antiguo también. ¿Vale? Luego tenemos por aquí dos fallas. Tenemos esta primera falla, vamos a llamarle la falla 1, y aquí hay una segunda falla, ¿vale? La falla 2. ¿Vale? Vemos que la falla 2 es una falla de tipo normal, pero la falla 1 es inversa. Cosa rara porque normalmente cuando las fallas aparecen paralelas suelen ser contemporáneas del mismo tipo. Pueden ser asociaciones de fallas normales. Pero bueno, aquí nos viene que la falla 1 es inversa. Con lo cual, pues no han podido ocurrir en el mismo proceso. Vemos que su edad relativa es posterior al depósito de los materiales pérmicos, tanto en uno como otro. Una es por esfuerzos compresivos, otra es por esfuerzos distensivos, de estiramiento. Normalmente las fallas inversas suelen ocurrir antes, esfuerzos compresivos, y luego cuando cesan esos procesos de compresión aparecen fases de relajación en las cuales pueden formarse fallas inversas. Y vemos también un dique aquí, este dique de materiales que nos dice que son de granodioritas. Vemos que es posterior al depósito de los materiales pérmicos porque están intruidos en ellos, ¿vale? Son materiales magmáticos que se han intruido a través de grietas y han formado pues estas rocas de tipo plutónico, filoniano, ¿no? Pero vemos que el dique es anterior a la falla 1 porque aparece desplazado por la falla 1. Por lo tanto, si nos pidieran edad relativa de dique y falla, pues el dique sería más antiguo y la falla, como lo corta, todo lo que corta otra cosa es más moderno, ¿vale? Por lo tanto, sería posterior la falla 1. Venga, pasamos a otro corte. Aquí tenemos el corte número 8, muy sencillo. Vemos unos materiales más antiguos, son unas pizarras, con niveles de cuarcita, dice. Hay veces que para referirse a areniscas muy compactadas se habla de cuarcita, pero no serían más rocas metamórficas, ¿vale? Que aparecen muy deformadas y muy plegadas, ¿vale? Luego hay esta superficie, ¿vale? Esta superficie de contacto entre este paquete posterior de materiales que no nos viene
edades ahí en la leyenda. Estos materiales amarillos, luego estos que tienen braquiópodos, luego estos otros que tienen foraminíferos, los que tienen lignito, carbones y las evaporitas finales. Todos estos serían concordantes, ¿vale? Entre ellos. Y esto sería una discordancia, por lo tanto, esto sería una discordancia angular, ¿vale? Pero vemos, igual que en el caso anterior, que después del depósito de esta nueva paquete sedimentario, hay un basculamiento de toda la zona, un nuevo proceso de deformación que afectaría tanto a estos materiales más recientes como a los más antiguos. Ha habido dos fases de deformación. Una después del depósito de las pizarras y otra después del depósito de estas areniscas con braquiópodos. Cosas más relevantes que nos pueden aparecer por aquí, pues mira, aquí aparecen dos fallas, las tenemos, en este caso, pues nos vienen aquí ya marcadas, la falla 1 y la falla 2. ¿Vale? Ambas son, en este caso si vienen bien, ambas son de tipo normal, veis que aparecen paralelas más o menos entre ellas y son dos fallas normales. Y son posteriores al depósito de los materiales más recientes, de las areniscas rojas con braquiópodos. Y la peculiaridad es que, aprovechando esta fractura de la falla 1, pues ha habido una intrusión de rocas filonianas, de magma que ha originado rocas filonianas en su momento, ¿vale? Se supone que por aquí arriba habría materiales que luego la erosión pues, ha ido eliminando esa erosión final, ¿vale? Se ha formado aquí un dique de rocas filonianas. Eso es frecuente que aprovechando esas fracturas que son las fallas, pues se formen estos diques de rocas filonianas, ¿no? Pasamos a otro corte. Este otro corte muy sencillo. ¿Eh? Veis el corte número 10. Veis que tenemos un primer paquete de materiales concordantes entre ellos, sedimentarios, que serían estos yesos, ¿vale? Estas calizas olíticas y estas radiolaritas. Vale. Supone que podrían ser materiales paleozoicos, pero no nos dice ni edades ni nada, ¿eh? Están comprimidos, están en proceso de plegamiento, han sido plegados y erosionados. Luego hay un depósito de estos materiales mesozoicos, margocaliza crisis con ammonites, y estos otros materiales que hay aquí, que son los calcarenitas con bivalvo y tal, ¿vale? Material mesozoico. Lógicamente, este contacto sería otra discordancia angular, ¿vale? Entre ellos, ¿vale? Luego aparece este sistema de 4 fallas, las tenemos aquí arriba marcadas, la falla 1, la falla 2, la falla 3, la falla 4. ¿No? Estas 4 fallas, si nos fijamos, son todas fallas normales, tanto las que buzan hacia la izquierda como las que buzan hacia el sureste, las que buzan hacia el noroeste. En este caso sí tenemos datos de orientación, ¿vale? Y todo apunta a que han sido contemporáneas, son paralelas entre ellas, 2 a 2, ¿no? Y habrán ocurrido todas a la vez, ¿no? Vemos que son posteriores al depósito de los materiales estos que tienen bivalvos y estrellas de mar y tal, asteroideos, y anteriores al depósito de los materiales ya más recientes, que son en la izquierda, en el noroeste, tenemos estos conglomerados con restos de vertebrados, y hacia la derecha tenemos aquí un cambio de facies, ¿vale? Nosotros no lo hemos estudiado este año, por lo tanto, pues, esto significa que a la misma vez que aquí se estaban depositando unos materiales en medio continental, pues aquí teníamos una zona costera y se estaban depositando unos materiales de agua salobre, y aquí teníamos una zona ya de mar. Como puede pasar actualmente, en una zona costera se están depositando a la misma vez unos materiales que en una zona de mar profunda pues se están depositando otros materiales contemporáneos, y en una zona continental pues los materiales contemporáneos también. Eso se llaman cambios de facie, pero no vamos a entrar en ellos. Vemos que las fallas cortan a los materiales mesozoicos, pero no cortan estos materiales finales. Por lo tanto, su edad relativa estaría ahí entre ellos. Y finalmente un proceso erosivo. Este corte no tiene más comentarios. Bueno, otro corte, este es unos cortes de los que salían en los exámenes de finales de los 90, cuando había geología en el bachillerato antiguo, ¿vale? Y también es muy sencillito. Cosas relevantes. Pues mira, tenemos un primer paquete de materiales, que son estas calizas que pone aquí del Jurásico inferior y medio, y sobre ellas
pues tenemos unas margas, estas margas que aparecen aquí, que serían del Cretácico inferior. Son concordantes entre ellas, hay una continuidad en el tiempo, están plegadas, la sucesión de sinclinal, anticlinal, sinclinal, anticlinal, ¿vale? Luego han sido erosionadas y un depósito sobre ellas, ¿vale? Aquí tenemos este contacto que es una discordancia angular, ¿vale? Una discordancia angular que demuestra que no hay paralelismo y que no hay superficie erosiva. Estos materiales ya que son del Oligoceno. Hemos saltado ya al Cenozoico, ¿vale? Pongo por aquí la tabla para que recordemos los periodos, ¿vale? Tenemos por aquí el Oligoceno a final ¿vale? Del Paleógeno y los materiales más recientes que son Miocenos. Vemos que hay estos dos materiales del Oligoceno medio y del Oligoceno inferior son discordantes sobre los materiales anteriores, mesozoicos, pero a su vez veis que están levemente plegados también. Es que aparece un sinclinal muy suave, un anticlinal aquí muy suave y un nuevo sinclinal suave y otro anticlinal, ¿vale? Con lo cual hay un nuevo proceso de plegamiento, un nuevo proceso compresivo que afecta a toda la zona, lógicamente a estos materiales y a los más antiguos del Mesozoico. Es decir, ya tenemos dos fases de plegamiento. Nuevo proceso erosivo, ¿vale? Y finalmente todo esto habría ocurrido probablemente en el Oligoceno superior, ¿vale? Porque en el Mioceno pues tenemos este depósito también en discordancia angular sobre los materiales que hay debajo de estas calizas lacustres, ¿vale? No estoy entrando en procesos de regresión y regresión para no complicarnos la cosa, ¿vale? Estos materiales finales que serían los aluviales cuaternarios, ¿no? Venga, cosas relevantes. Tenemos por aquí un dique hacia el norte, un dique de rocas subvolcánicas y hacia el sur tenemos otro, ¿vale? Vemos que la edad relativa de estos diques es posterior a la arenisca del Oligoceno medio y anterior a las calizas lacustres del Mioceno, tanto en un caso como en el otro. Probablemente hayan sido a la misma vez, hayan ocurrido. También tenemos dos fallas. Tenemos aquí esta falla de aquí, ¿vale? Y esta falla de aquí. Vamos a llamarle la falla 1 y la falla 2. ¿Vale? Bien, la falla 1 es una falla de tipo normal. Se ve levemente, veis que aquí se desplaza el bloque que descansa sobre el plano de falla, ha bajado un poquito, ¿vale? Falla normal, aquí también se aprecia. Y la falla 2 es otra falla de tipo normal. Aquí el salto de falla es más grande, se aprecia mejor, ¿eh? ¿Cuál es la edad relativa a estas fallas? Pues la falla 2 es más antigua. La falla 2 es más antigua porque no afecta a los materiales del Mioceno, cosa que si la falla 1 sí afecta a esos materiales del Mioceno. Si nos preguntaran qué es más antiguo, el dique subvolcánico, la falla 1 o la falla 2, pues lo más antiguo es el dique, ¿vale? Porque se ve cortado por la falla 2. Todo lo que corta algo es más reciente, por lo tanto la falla 2 es más reciente que el dique. Y la falla 1 es más reciente que la falla 2 porque afecta a los materiales del Mioceno, cosa que la falla 2 no lo hacía, ¿vale? Y la erosión final no tiene más historia, este corte. Pasamos al 14. Aquí tenemos los materiales, la base son unos neises precámbricos, rocas metamórficas, metamorfismo de grado alto. Este contacto que hay aquí, ¿vale? Este contacto entre los materiales 2 y 1, ¿vale? Sería una inconformidad, ¿vale? Porque es un contacto entre materiales sedimentarios, calizas con fusulina y materiales metamórficos, ¿vale? Tenemos un paquete sobre los neises erosionados, pues se han depositado unas calizas y luego unos conglomerados con restos de flora pérmica, ¿vale? En el Paleozoico. Estos materiales paleozoicos han sido plegados, bueno, sucesión de anticlinal, etc. Han sido plegados y erosionados, ¿no? Sobre ellos pues descansan más modernos estos materiales que vienen como 5 y 6,
que son arenas con pisa de dinosaurio y calizas con hildóceras, que es un tipo de ammonite, son materiales mesozoicos, estos de aquí. 2 y 3 serían paleozoicos. Por lo tanto, y además veis que no guardan ningún paralelismo entre ellos, pues esto sería otra discordancia angular. Esto vemos que 5 y 6 a su vez también están plegados. Aquí, pues, falta la continuación de estos materiales, pero veis que van haciendo, ¿vale? Faltaría, se ha erosionado el núcleo de ese anticlinal, ¿vale? Va formando un anticlinal. Por lo tanto, pues ha habido un nuevo proceso de deformación después de estos materiales mesozoicos. Ha habido un primer proceso de deformación en el paleozoico y otro posterior después del mesozoico, ¿no? Bueno, también habría habido un proceso de formación anterior que habría dado lugar por metamorfismo regional de esos neises, probablemente. Y los materiales más recientes son este material 4, que veis que descansa sobre los materiales paleozoicos, y en este extremo de aquí un poquito sobre los materiales mesozoicos. Son los más recientes y son materiales volcánicos. 4 dice que son andesitas. Todo esto son materiales volcánicos. Esos materiales volcánicos serían, ya digo, los más recientes, luego habría habido una erosión final. Bueno, y hay una falla. ¿Vale? Esta falla de aquí, ¿vale? Y esa falla es una falla de tipo normal. Esta falla, ¿cuál sería su edad relativa? Pues su edad relativa sería posterior a los materiales 3, que son paleozoicos, y anterior a 4. ¿Esa falla afectaría a los materiales mesozoicos a 5 y a 6? Pues no lo sabemos. Puede que sí o puede que no. Porque como en la zona de falla han sido eliminados por erosión esos materiales, pues no tenemos ningún criterio para saber si lo afectaría o no. Es decir, la edad relativa que le damos a esa falla es muy amplia. Tiene un rango pues que va desde finales del Paleozoico hasta estos materiales finales. ¿Vale? No sabemos si afectaría a 5 y a 6. ¿Vale? Ya veis que hay veces que no tenemos criterios para dar una edad relativa muy concreta en el tiempo. Bueno, pasamos a otro de los cortes, el 18. ¿Vale? En este caso, pues la base son unos materiales ígneos, dioritas. Estos materiales, ese simbolito de cruce, siempre rocas plutónicas. Dioritas son rocas de tipo intermedio. Por lo tanto, el contacto entre el material 5 y esas dioritas, este contacto de aquí, ¿vale? Pues sería de nuevo una inconformidad. ¿Vale? Tenemos este paquete de sedimentos que va 5, 1, 4, que guardan paralelismo entre ellos, concordantes. ¿Vale? 5 nos dice que son margas con ortóceras, 1 cuarcitas con pistas de trilobites y 4 pizarras con abundantes calamites. Esos son los ortóceras son tipos son organismos acuáticos, ¿vale? No vamos a entrar en ellos, los trilobites si los conocéis, como fósil guía, los calamites son unas plantas, ¿no? Los materiales paleozoicos, lo que tenemos aquí, ¿vale? Veis que entre 5 y 1 la superficie de separación es una superficie trabajada por la erosión, ¿vale? Veis que está erosionada. Por lo tanto, aquí habría otra discordancia, en este caso una disconformidad. Ay, perdón. ¿Vale? Una disconformidad, ¿no? Esta era una inconformidad porque hay paralelismo, pero hay erosión entre los materiales, ¿vale? Bueno, todo este paquete de materiales han sido plegados después, ¿no? Están basculados hacia el sur, como vemos aquí, fase de esfuerzos compresivos. Sobre ellos, en discordancia, estarían aquí este material 2, ¿vale? Que serían estas
calizas con ceratites, que serían ya mesozoicas probablemente, y que están en discordancia angular sobre los materiales que hay debajo. Veis que al escribir me sale en mala letra porque estoy utilizando ahí el marcador para que se vean mejor las marcas que voy haciendo. ¿Vale? Bueno, lo más relevante de este corte es lo que tenemos en esta zona de aquí. ¿Vale? Tenemos dos fallas. ¿Vale? Vamos a ponerle, vamos a llamarle este, por ejemplo, la falla 1 y a esta de aquí, pues la falla 2. Y un dique. Antes nos ha salido también. Veis que la edad de este dique afecta a las dioritas, a los materiales plutónicos, pero no afecta a ningún material que haya encima. Por lo tanto, es lo segundo más antiguo que nos aparece en el corte. Lo más antiguo son las rocas plutónicas y después, pues este dique, este filón que aparece aquí, que es rico en blenda y galenas, ¿vale? A través, relleno de una grieta. Por fluidos hidrotermales probablemente que provocan mineralizaciones. Luego hay dos fallas. ¿Vale? Ambas fallas afectan a los materiales 4, ¿vale? Y no sabemos si afectarían a 2 porque no los tenemos encima. No hay, la erosión los ha eliminado. ¿Vale? Pero, ¿cuál es más antiguo? Bueno, la falla 1 es de tipo normal. ¿Veis? Nos fijamos aquí, por ejemplo. ¿Veis cómo el material 4 pues, se ha desplazado? El material 1 se ha desplazado hacia abajo, descansando sobre el plano de falla. Este sería el bloque, el labio hundido y el labio levantado. Falla normal. Nos vamos a la falla 2. ¿De qué tipo es esta falla? ¿Normal o inversa? Veis que, si nos fijamos aquí, por ejemplo, pues veis que este material, contacto entre 1 y 5, pues ahora se nos va aquí abajo. Por lo tanto, es también una falla normal. Las dos son fallas normales. ¿Cuál es más antigua? Pues la que es cortada. En este caso, la falla 2 corta la falla 1. Por lo tanto, la falla 2 es más reciente, la falla 1 es más antigua. Si nos dijeran, que podría ser una pregunta muy típica de selectividad, pues de estos materiales 6, falla 2, falla 1, es decir, ordenarlo en el tiempo cronológicamente, pues lo más antiguo sería 6. Posteriormente la falla 1, veis cómo desplaza el dique y lo corta, por lo tanto sería más reciente. Y luego la falla 2 porque desplaza y corta la falla 1. Por lo tanto, pues tenemos esta falla normal por un lado y la otra falla normal por el otro. ¿Vale? Bien, pasamos al penúltimo corte, el 19, que son muchos, voy rápido porque me voy deteniendo únicamente en las cosas así que puedan ser un poco más complejillas. Bien, en este caso los materiales más antiguos son unos materiales metamórficos, este material 3, ¿vale? Dice que son unas micacitas, ¿vale? Estas micacitas son materiales metamórficos, ¿vale? Por lo tanto, este contacto que hay entre el material 5, ¿vale?, y el material 3, pues de nuevo sería una discordancia angular, ¿vale? Perdón. Sería una inconformidad. ¿Vale? Una inconformidad porque es el contacto entre unos materiales sedimentarios, 5 que son unos conglomerados, con 3 que son una roca metamórfica. ¿Vale? Dice que los conglomerados, antes nos ha salido también el corte anterior, que nos aparece por ahí cuarcita. ¿Qué pintan las cuarcitas? Pues que, ya digo, hay veces que a las arenas que están muy compactadas se les llama cuarcitas. ¿Vale? Debería decir conglomerados y areniscas. No cuarcitas, porque cuarcitas nos lleva a pensar que son la roca metamórfica. ¿Vale? Y no tiene sentido que en estos conglomerados pues, tengamos intercaladas cuarcitas, ¿no? Con pistas de restos de trilobites, o son rocas sedimentarias. ¿No? Vale, tenemos este nivel, conglomerado y cuarcitas. Sobre ellos son materiales paleozoicos. ¿No? Sobre ellos tenemos 1, que son pizarras, y 2, que son calizas con fusiones. Bueno, pues tenemos una serie paleozoica, ¿vale?, concordante entre ellos. La superficie se ve regular aquí, pero bueno, porque está hecho a mano alzada el corte, pero vamos, se supone que son concordantes estos materiales entre sí. Están un proceso tectónico, han basculado estos materiales, están plegados, por lo menos están basculados, están inclinados
hacia el noroeste, ¿vale? Están inclinados hacia la izquierda del dibujo. Han sido erosionados, ¿vale? ¿Y qué tenemos como relevante? Pues mira, aparecen aquí dos fallas, ¿vale? Esta falla de aquí, ¿vale? Vamos a llamarla esta la falla 1, por ejemplo, y aquí hay otra falla, ¿vale? Vamos a llamarle la falla 2. Veis que el material 5 que no aparece a la izquierda de esta falla 2, ¿vale? A la derecha no aparece aquí abajo. Una falla claramente normal, con un salto de falla enorme, ¿no? Y luego la falla 1 igual, material 2 está aquí, el material 1 está aquí en la izquierda de la falla y vemos que el bloque que descansa sobre el plano de falla es el bloque que se ha hundido. Desplazamiento no tan grande, pero también importante, ¿eh? Las dos son fallas normales. Ya os he comentado antes que normalmente las fallas normales pues pueden aparecer cuando aparecen paralelas y tales que son contemporáneas y suelen ser de tipo normal, este tipo de fallas paralelas. Y lo más relevante es que ha habido, aprovechando esta grieta, ya lo hemos visto antes en otro corte también, aprovechando esta fractura, pues se ha producido aquí la intrusión de un dique que ha provocado al solidificar el material ahí, pues mineralizaciones, ¿no? Fluidos hidrotermales, porciones ya muy residuales de un magma, pues se han inyectado a través del dique y han dejado depósitos de mineralizaciones, rellenando. Esta fractura, pues realmente una falla es una fractura, una grieta, ¿vale? Pues perfectamente el magma se intruye a través de esas grietas. La edad relativa, pues sabemos que cortan a los materiales, a todos los materiales que hay en el corte, sería lo más reciente que aparece ahí, excepto los procesos erosivos finales, ¿no? Y serían contemporáneas, todo apunta, porque aparecen paralelas. Bien, y vamos al último de los cortes de esa relación que habéis elaborado, ¿eh? En este caso, pues os comento las tres preguntas que vienen aquí, ¿vale? En uno dice, ¿cómo se denominan los contactos indicados con los números 1 y los números 2? ¿Vale? Aquí tenemos el número 1, ¿vale? Y el número 2. Pues el número 1 ves que es una falla, ¿vale? Y una falla de tipo normal, ¿vale? Una falla normal. El número 2 es una discordancia, ¿eh? Angular. ¿Por qué? Pues porque no guarda paralelismo con los materiales. El material este del Plioceno no guarda paralelismo con los materiales que hay subyacentes y además la superficie ha sido erosionada. Ha habido un periodo erosivo, una discordancia angular y erosiva, entre unidos. Luego nos dice, establece el orden cronológico, ¿vale? El orden cronológico entre estos materiales, el 1, el 2 y el 3. Pues el 3 ves que es una falla, pero en este caso es una falla inversa, ¿no? Es que el labio, el bloque que descansa sobre el plano de falla es el bloque levantado. Es una falla inversa, provoca un acortamiento de la superficie. ¿Qué es más antiguo? ¿La falla inversa, la falla normal o este contacto, o esta discordancia angular? Este contacto discordante. Pues obviamente el más antiguo es 3, porque afecta a todos estos materiales, pero no afecta a los materiales del Plioceno. Afecta hasta los materiales paleógenos que vemos aquí, estos naranjas, y no afecta a los pliocenos. Luego vendría la discordancia, porque la discordancia se ha formado por el depósito de estos materiales pliocenos sobre lo que había anterior, por lo tanto, y sobre la falla incluso, por lo tanto es posterior, 2. Y finalmente la falla normal, porque vemos que corta todos los materiales más antiguos, pero también corta los materiales pliocenos, ¿vale? Lo único que no es cortado por la falla 1 son los materiales más recientes, los cuaternarios. Por lo tanto, pues los más antiguos sería la falla inversa, luego este contacto discordante, esta discordancia angular erosiva, y lo más reciente sería la falla normal, ¿eh? Y finalmente nos dice, describe las texturas describe las texturas tectónicas que se observan en el corte en relación a la deformación dúctil, ¿vale?
Deformación dúctil, ¿qué significa? Deformación plástica o deformación dúctil. Esa deformación es la deformación que provoca un plegamiento de los materiales sin llegar a romperse, ¿vale? Los deforma sin que haya rotura de esos materiales. Es decir, la deformación que provoca en las rocas pliegues. ¿Qué podemos decir de los pliegues que hay en este corte? Pues vemos claramente dos pliegues. Esta zona de aquí sería un pliegue de tipo anticlinal, y aquí tendríamos un pliegue de tipo, en cuanto a la edad de los materiales, un pliegue de tipo sinclinal. En el núcleo están los materiales más modernos. En el anticlinal, en el núcleo están los materiales más antiguos. ¿Vale? Este sería un anticlinal y aquí tendríamos un sinclinal. Respecto a la simetría, pues podríamos decir que son pliegues de tipo, no son pliegues simétricos, son pliegues asimétricos, inclinados. Es que los dos, el plano axial está inclinado en ambos casos, pues lo que podríamos comentar. Pero ya digo que sería la deformación dúctil, es simplemente hacer referencia a los pliegues. Si nos hablara de deformación frágil, pues tendríamos que hablar de las dos fallas que hay. La falla inversa 3 y la falla normal 1. Y no tiene más historia. Veis que normalmente las preguntas que salen en los cortes de selectividad son preguntas muy sencillicas. Son preguntas, ordenar algunos acontecimientos en el tiempo, alguna pregunta relacionada con algún proceso erosivo, una cartificación, un proceso aluvial, fluvial de un río, ¿vale? Decir de qué tipo una falla y bajo qué esfuerzo se ha formado, pero no tiene más historia. ¿Vale? Espero que hayan quedado aclaradas las dudas y que podáis, pues viendo este vídeo, corregir aquellos fallos que habéis tenido en la redacción que me presentaste. Venga, un saludo, hasta el próximo.